Buenas noches, profesora, compañeros de el grupo 3 de Tecnología en Gestión de Bases de Datos, Universidad del Tolima. Nosotros somos el CIPA 1, conformado por Shirley Rodríguez, Marco Moreno y Alexander Rodríguez. El día de hoy traemos un ejercicio en el cual vamos a trabajar descomposición vectorial y el ejercicio o el planteamiento del ejercicio es el siguiente. Tenemos dos pueblos, el pueblo A y el pueblo B, unidos por un puente, el cual se apoya en 4 soportes distribuidos uniformemente. El puente está a una altura de 1500 metros sobre el río y lo que pretendemos averiguar es qué distancia hay del pueblo A al centro del puente y qué distancia hay del pueblo B al centro del puente. Y por consiguiente, calcular la distancia total del puente que une el pueblo A con el pueblo B. De igual manera, se pretende calcular la distancia en diagonal que existe del pueblo A al centro del río y la distancia que existe del pueblo B al centro del río. Tenemos datos que nos facilitan el hallar la respuesta, que es el ángulo formado entre el puente y la diagonal que va del pueblo A al centro del río, y el ángulo formado por el puente con la diagonal que va del pueblo B al centro del río. Entonces, primero que todo, debemos calcular la distancia del pueblo A al pueblo B y la distancia del pueblo A al centro y la distancia del pueblo B al centro del puente. Bueno, como dijo mi compañero Alex, tenemos que calcular la distancia del punto A al medio y el punto B al medio. Entonces, para calcular el punto A, tenemos que tener presente A igual a tangente de 42 grados igual a 1500 metros dividido en X. Entonces, esto se pasa a X igual a 1500 metros dividido en tangente de 42 grados. Y esto sería un igual de 1675 metros que tiene el punto A. Ahora vamos a calcular el punto B que tiene este cateto. Entonces sería B y tangente de 39 grados igual a 1500 metros. 1500 metros dividido en Y. Aquí sería el punto Y. Entonces se pasaría a Y igual a 1500 metros dividido en tangente de 39 grados. Disculpen por la... Y sería igual a 1852 metros. Ya calculamos la distancia que hay de cada una. Entonces vamos a calcular la distancia que tiene en total en los dos. Entonces, lo que vamos a hacer es de AB igual a X más Y, que sería 1675 más 1852, que daría un resultado de 3517. Esta sería la
distancia que hay de un pueblo al otro. Esa es la distancia final que tiene entre los dos pueblos. Ahora vamos a calcular lo que sería la hipotenusa o la diagonal entre los pueblos, en este caso entre el pueblo A y el fondo del río y el pueblo B y el fondo del río. Bueno, para calcular esto necesitamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. O sea que en este caso vamos a calcular el pueblo A, que nos diría que ya calculamos los 1.665 metros que calculamos del centro al pueblo, que sería el cateto adyacente, al cuadrado quedaría 2.025 metros. Y lo sumamos a la distancia del fondo, que sería 2.772.225. Ahora, después de eso, le sacamos, lo sumamos y nos da 2.241.000, perdón, eh, 5.022.225. Al sacarle la raíz, queda que A es igual a 2.241 metros. Esa es la distancia que habría entre el pueblo A y el fondo del río. Ahora vamos a calcular la distancia entre el pueblo B y el fondo del río, que se aplica lo mismo, el mismo teorema de Pitágoras, y en este nos daría que la primera distancia, ya calculamos que era la distancia de el centro al fondo del río, que es 2.250.000 al cuadrado, este es ya al cuadrado, más la distancia que habría entre el centro y el pueblo B, que sería 3.429.904. La suma nos daría 5.673.304, y al sacarle la raíz nos daría 2.383.2,5, que esa sería la distancia entre el pueblo B y el fondo del
Bueno, compañeros, profesora, espero que haya sido lo suficientemente explicativo el ejercicio y muchas gracias.